Resumen del modelo agroexportador y la gran inmigración. Hola a todos, vamos directos al grano. Hoy nos sumergimos de lleno en un cambio brutal que ocurrió a finales del siglo XIX y que literalmente reescribió el ADN de toda una nación. Hablamos de la gran transformación de Argentina. Pensadlo como un tren gigantesco. Por un lado, tenemos un modelo económico actuando como el gran motor, y por otro, a millones de pasajeros humanos, que al final de la historia fueron los que tomaron el timón de la cultura y el rumbo definitivo del país. Bueno, la hoja de ruta para hoy es muy clara. Veremos 5 puntos. 1. La metamorfosis argentina. 2. La maquinaria agroexportadora. 3. El inmenso aluvión inmigratorio. 4. La tensión social y los conventillos. Y 5. El centenario y su legado. Pasamos rápidamente de la macroeconomía pura y dura a una historia profundamente humana. ¿Vamos a ello? Punto número 1. La metamorfosis argentina. Para entender esto, tenemos que viajar mentalmente al año 1880. Imaginad el contraste, de tener una llanura pampeana inmensa y prácticamente vacía, a ver cómo de golpe y porrazo se levantan avenidas enormes y edificios majestuosos. Es que fue una transformación radical, y ojo, en apenas 30 años. En ese tiempo récord, el país pasó de ser casi una aldea remota a una pieza clave en el engranaje del Imperio Británico. Arrancamos con la consolidación del Estado en 1880, las vías del tren se expanden a toda máquina, llega el pico máximo de la ola de inmigrantes a principios de siglo, y todo estalla de orgullo en las fiestas del centenario en 1910. Finalmente, la Primera Guerra Mundial en 1914 marcaría el fin de esta etapa tan vertiginosa. Y claro, el gobierno recién consolidado tenía un lema muy directo: paz y administración. Pero en la práctica eso fue más bien una invitación global inmensa enviada a bordo de los barcos de vapor. El nuevo Estado mandó este mensaje de reclamo al mundo entero, y bueno, la respuesta humana que recibió fue algo nunca visto. Lo que nos lleva directamente al punto número 2, la maquinaria agroexportadora. Porque, a ver, para atraer a toda esa gente necesitaba haber un motor macroeconómico funcionando a toda potencia. Y esto ilustra a la perfección cómo funcionaba el trato. Era una división internacional del trabajo clarísima, como un puzzle gigante. Por su parte, Argentina ponía sobre la mesa sus enormes extensiones de tierra y muchísima materia prima. ¿Y el otro lado? Pues Inglaterra ponía el músculo financiero, aportaba el capital, los productos ya fabricados y, esto es clave, la tecnología de los ferrocarriles para conectar directamente esos campos fértiles con el puerto. Pero ojo, porque hay un invento tecnológico en medio de todo esto que lo cambió absolutamente todo. El frigorífico. Y no el de casa, sino instalaciones masivas de refrigeración. Esto supuso un antes y un después, porque por primera vez la carne argentina podía cruzar el Atlántico y llegar fresquísima a los mercados de Londres. ¿El resultado? El valor de la tierra se disparó de forma espectacular y casi de la noche a la mañana se consolidó una élite terrateniente forrada de dinero. Pasamos al punto número 3, el aluvión inmigratorio. Dejamos los grandes números internacionales y bajamos a pie de puerto para recibir a esos millones de pasajeros que empezaban a desembarcar. Si nos asomáramos al famoso hotel de inmigrantes del puerto en esa época, veríamos un caos absoluto, pero un caos fascinante. Un crisol de idiomas mezclados en los pasillos, italianos, españoles, polacos, gente hablando yiddish. Las cifras son una auténtica barbaridad. Hablamos de millones de personas cruzando el océano, escapando desesperadamente de la pobreza extrema y de los conflictos en Europa, todos buscando una nueva vida. Pero claro, aquí nos topamos con un muro inmenso, la gran paradoja de la ley Avellaneda. Millones de personas llegaban con la promesa de conseguir su propio pedacito de tierra, pero resulta que esas tierras ya tenían dueño, ya pertenecían a la élite de la que hablábamos antes, así que se creó un cuello de botella monumental. Al no poder ser propietarios, la inmensa mayoría acabó trabajando las tierras de otros como arrendatarios o simplemente se quedaron atrapados en unas ciudades que empezaban a crecer sin ningún tipo de control. Y así entramos en el punto número 4, tensión social y conventillos. Aquí es donde la historia se vuelve mucho más íntima y nos metemos de lleno en la supervivencia del día a día de la clase trabajadora. Ahora, lo verdaderamente llamativo sobre cómo vivían es la figura del conventillo. Imaginad una casona antigua, inmensa, de esas abandonadas por los ricos en barrios como San Telmo o La Boca. Pues ahí dentro se metían decenas de familias. El hacinamiento era extremo. Fijaos en la escena visual y sensorial. Ropa tendida cruzando el patio, niños corriendo por todas partes, un olor constante a guiso flotando en el ambiente y casi seguro el sonido nostálgico de un acordeón tocando de fondo. Y como podréis imaginar, vivir tan hacinados provocó unas condiciones de salud bastante deficientes y muchísima tensión. Pero al mismo tiempo, fíjate lo que surgió de ahí.
Culturalmente, vimos nacer el tango, pura nostalgia y mezcla de esos patios. Y políticamente empezaron a organizarse los primeros sindicatos. Muchos inmigrantes traían en la maleta ideas anarquistas y socialistas importadas de Europa, y las utilizaron para enfrentar de forma muy organizada su dura realidad laboral. Llegamos al punto número 5 y final, el centenario y el legado. Vamos a avanzar hasta el clímax de esta historia, el año 1910. Donde toda esa riqueza macroeconómica y esta dura realidad de los barrios acaban chocando de frente. Para celebrar los 100 años de la Revolución de Mayo, la ciudad ostentaba tanto nivel y tanta riqueza en sus calles que se ganó a pulso el título de La París de Sudamérica. La élite gobernante organizó unas fiestas verdaderamente espectaculares para demostrarle al mundo lo bien que funcionaba su modelo. Y el símbolo definitivo de toda esta opulencia fue la fastuosa inauguración del magnífico Teatro Colón. Pero, y aquí está el punto crucial de todo este análisis, justo en medio de la mayor celebración de riqueza que había visto el país, el gobierno se vio obligado a declarar el estado de sitio. Las huelgas obreras y una enorme agitación social amenazaban con paralizar la capital entera. Es un contraste tremendo. Por fuera tenías un modelo económico con un brillo deslumbrante, pero por dentro el país albergaba unas desigualdades gigantescas y una tensión a punto de estallar. Y para entender de verdad este legado tenemos que mirar lo que quedó para siempre. Es cierto, exportaron muchísimos cereales y carne fresca, pero lo más impactante es lo que importaron, una identidad nacional completamente nueva. La llegada de millones de personas transformó para siempre el vocabulario de la calle, la comida y el pensamiento político. El modelo económico puro acabaría entrando en crisis tiempo después, pero esa profunda transformación social fue permanente. El país moderno, tal y como es, nació ahí mismo, en el puerto. Lo que nos deja con una reflexión final ineludible. Si la riqueza y la infraestructura de una nación se pueden construir con una maquinaria económica diseñada desde arriba, ¿hasta qué punto su verdadera alma, su cultura y su futuro se forjan gracias a los pasajeros que hacen funcionar esa máquina todos los días? Es para pensarlo, ¿verdad? La historia nunca va solo de grandes números, sino de la gente que la vive. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima. Esperamos que te haya gustado. Gracias por ver. Dale like y síguenos. Hasta la próxima.